Cuando Linnea Mills, de 18 años, se preparó para realizar una inmersión de entrenamiento en el lago McDonald, su corazón latía con emoción y nerviosismo. Estaba ansiosa por perfeccionar sus habilidades en aguas frías y buceo a gran altitud, una disciplina exigente que había capturado su interés desde que se sumergió en las cálidas aguas de la Gran Barrera de Coral en Australia. La inmersión en el lago McDonald, el más grande del Parque Nacional Glacier, en Montana, parecía ser un paso natural en su creciente pasión por la biología marina. Sin embargo, lo que debía ser una experiencia educativa y emocionante se convirtió en una tragedia inimaginable el 1 de noviembre de 2020. El lago McDonald, con su impresionante extensión de 10 millas de largo y más de 1 milla de ancho, alcanza profundidades de casi 500 pies, lo que lo convierte en un sitio atractivo, pero formidable para buceadores avanzados. Situado en las montañas rocosas a una altura de 3.153 pies sobre el nivel del mar, el lago presenta desafíos únicos. El buceo a gran altitud es complicado debido a la presión atmosférica reducida, que afecta la flotabilidad y puede complicar el proceso de descompresión. Además, la temperatura del agua en el lago puede caer hasta casi congelarse, especialmente en noviembre, lo que aumenta considerablemente el riesgo de hipotermia para los buceadores que no están adecuadamente protegidos. A pesar de estas dificultades, Linnea estaba decidida a ampliar su experiencia. Su entusiasmo por el buceo era palpable y su dedicación era inquebrantable. Mantenía diarios detallados de sus aventuras submarinas y siempre seguía rigurosamente las instrucciones de sus instructores. Se había inscrito en un curso avanzado de buceo en aguas abiertas con la escuela local G-Dive, donde esperaba enfrentar nuevos desafíos y perfeccionar sus habilidades bajo la guía de sus instructores. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, Linnea carecía de experiencia en condiciones tan extremas como las que presentaba el lago McDonald en esa fría tarde de otoño. El grupo de buceo llegó al lago cuando la luz del día comenzaba a desvanecerse y la temperatura ya estaba bajo cero. No era el entorno ideal para una inmersión, pero la presión por cumplir con el plan hizo que el grupo siguiera adelante. Linnea, junto con sus compañeros de inmersión, Bob Gentry y un niño de 14 años conocido como AG, se prepararon para la inmersión bajo la supervisión de la instructora Debbie Snow y el asistente Seth Lyston. El ambiente ya era sombrío, pero ninguno de ellos imaginaba lo que estaba por suceder. Uno de los elementos clave para la inmersión en aguas frías es el uso de un traje seco que mantiene una capa de aire alrededor del cuerpo del buceador para aislarlo del agua helada. Linnea había adquirido recientemente un traje seco de segunda mano, un equipo esencial para esta inmersión. Sin embargo, ese traje seco tenía un defecto crítico. Le faltaba una manguera infladora, un componente vital que permite al buceador agregar aire al traje a medida que desciende, evitando que el traje se ajuste demasiado al cuerpo bajo la presión del agua. Esta falta de un componente tan crucial no fue advertida ni por Linnea ni por sus instructores, un error que tendría consecuencias devastadoras. El sitio de buceo en el lago McDonald, a una altitud de 960 metros, complicaba aún más la situación. Controlar la flotabilidad en estas condiciones es difícil incluso para buceadores experimentados, y las circunstancias se volvieron aún más peligrosas cuando el grupo no realizó una revisión exhaustiva del equipo ni una sesión informativa adecuada antes de la inmersión. En lugar de usar un cinturón de lastre de liberación rápida, se colocaron 44 libras de lastre de plomo en el traje seco de Linnea y en los bolsillos de su dispositivo de control de flotabilidad, VCD. Esta configuración era altamente peligrosa, ya que hacía casi imposible que Linnea se deshiciera de las pesas rápidamente si necesitaba ascender en caso de emergencia. A medida que el grupo se adentraba en el agua alrededor de las 5 p.m., los efectos de la falta de preparación comenzaron a manifestarse. Snow llevó a Linnea y a AG a una profundidad de 5 metros por un corto periodo de tiempo, pero AG rápidamente se sintió incómodo y regresó a la superficie. Snow no se dio cuenta de que Linnea ya estaba luchando. El agua fría había exprimido gran parte del aire de su traje seco, lo que provocó que el traje se apretara fuertemente contra su cuerpo, dificultando su respiración y movimiento. A pesar de estas señales de advertencia, Snow y Liston llevaron a Linnea, Gentry y otro estudiante a una profundidad de 18 metros. A esta profundidad, la situación de Linnea se deterioró rápidamente. La falta de la manguera infladora significaba que no podía añadir aire a su traje seco, lo que hizo que el traje se apretara aún más contra su cuerpo a medida que la presión aumentaba. Esto, combinado con el peso adicional de las pesas de plomo, hacía que fuera casi imposible para ella controlar su flotabilidad. Linnea intentó usar su chaleco VCD para mantenerse a flote, pero no fue suficiente para contrarrestar la creciente presión y el peso que la empujaban hacia abajo. Desesperada, Linnea se paró en una cornisa submarina pidiendo ayuda.
Sin embargo, Snow estaba ocupada atendiendo a los otros estudiantes y no se dio cuenta de la gravedad de la situación. Gentry, que llevaba una cámara GoPro, vio a Linnea luchando. Parecía aterrorizada, con los ojos muy abiertos por el miedo. Gentry nadó para ayudarla, pero justo cuando se acercaba, Linnea perdió el equilibrio y comenzó a hundirse rápidamente. Sin la capacidad de soltar sus pesas rápidamente, el descenso de Linnea fue incontrolable. Gentry la persiguió y logró alcanzarla a una profundidad de 26 metros. Para ese momento, Linnea estaba en graves problemas. Sus movimientos eran frenéticos mientras el traje continuaba aplastándola. Gentry intentó encontrar y soltar las pesas de Linnea, pero no tuvo éxito. En medio de la lucha, Linnea perdió su regulador de segunda etapa, su principal fuente de aire. Gentry trató de compartir su suministro de aire con Linnea, pero a medida que descendían más profundamente, ambos comenzaron a agotar rápidamente su aire. A una profundidad de 32 metros, Gentry enfrentó una decisión imposible: continuar intentando salvar a Linnea o arriesgar su propia vida. Finalmente se vio obligado a ascender rápidamente a la superficie en menos de un minuto, un movimiento extremadamente peligroso que conlleva un alto riesgo de sufrir la enfermedad por descompresión, también conocida como The Vents. Mientras tanto, en la superficie, Snow aún no era consciente de la situación crítica que se desarrollaba bajo el agua. Cuando Gentry finalmente salió a la superficie, alertó a Snow sobre la emergencia. Snow realizó una breve inmersión para buscar a Linnea, pero no pudo localizarla. La luz cada vez más tenue y las bajas temperaturas hacían que la búsqueda fuera aún más desafiante. Una segunda inmersión fue organizada y finalmente se encontró el cuerpo sin vida de Linnea a una profundidad de 39 metros. El trágico incidente fue un recordatorio sombrío de los riesgos involucrados en el buceo, especialmente en condiciones desafiantes como las del lago McDonald. La tragedia planteó muchas preguntas. ¿Cómo es que los instructores no realizaron la revisión crítica del equipo? ¿Por qué no hubo una sesión informativa adecuada? ¿Qué se podría haber hecho para evitar este desastre? Las respuestas revelan una serie de descuidos y errores, cada uno agravando al otro, que condujeron a un desenlace fatal. Para la familia de Linnea, la pérdida fue inconmensurable. La recordaban como una joven brillante, meticulosa y apasionada, llena de vida y sueños. Linnea Rose Mills, llamada así por una delicada flor, realmente floreció durante sus 18 años en la Tierra. Con un futuro prometedor por delante, se dedicó a ayudar a los demás y a marcar una diferencia en el mundo. Después de la trágica muerte de Linnea, su familia enfrentó una larga y dolorosa batalla legal. Presentaron una demanda por negligencia de $12 millones contra G-Dive, sus propietarios, los instructores y la organización de buceo PADI. La demanda alegaba que la escuela de buceo y los instructores fueron gravemente negligentes en su preparación y supervisión, lo que condujo a la muerte de Linnea. Destacaba numerosas fallas, incluida la falta de controles adecuados del equipo, capacitación insuficiente y supervisión inadecuada. También acusó a PADI de no garantizar que las empresas miembros cumplieran con los protocolos de seguridad. Los instructores, Debbie Snow y Seth Liston, fueron duramente criticados por su inexperiencia con trajes secos y buceo a gran altitud, así como por no darse cuenta de la angustia de Linnea. Los investigadores federales también investigaron el incidente, ya que ocurrió en la propiedad de Servicio de Parques Nacionales sin su permiso. Sin embargo, finalmente decidieron no tomar acciones penales contra los instructores. El fiscal estadounidense de Montana declaró que, aunque la culpa probablemente recaía en Snow, no podían probar la culpabilidad penal más allá de una duda razonable. A pesar de que el caso civil se resolvió, la familia Mills continuó presionando para que se exigiera una mayor responsabilidad y seguridad en la industria del buceo. Esperaban que la historia de Linnea sirviera como una advertencia, instando a otras escuelas de buceo y a las agencias de capacitación a priorizar la seguridad y la formación adecuada. La historia de Linnea Mills, sin dudas, es un ejemplo desgarrador de lo rápido que una inmersión de rutina puede convertirse en un desastre fatal. Resalta la necesidad crítica de controles y supervisión adecuados del equipo de entrenamiento en actividades de alto riesgo. Linnea era una joven brillante y apasionada con un futuro prometedor, y su pérdida es profundamente sentida por su familia, amigos y la comunidad de buceo. Esta fue la verdadera tragedia de la inmersión fatal de Linnea Mills en el lago McDonald. Que su memoria descanse en paz.